Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a darles un pantallazo de lo que es función. Debemos tener en cuenta primeramente que la función lineal tiene su representación numérica o su expresión matemática, por si lo queremos decir de esa manera, ¿sí? Justamente se verifica a través de esta expresión, y igual mx más b. ¿Qué es la m? La m es la pendiente. Ella nos va a indicar si la función crece cuando m sea positiva, decrece cuando m sea negativa, o cuando sea constante es cuando m sea 0. ¿Sí? Que ahí tenemos cada ejemplo de cómo sería su función. Debemos recordar que la función lineal tiene como gráfica, como representación gráfica, una recta. ¿Bien? ¿Qué es la B? La B es la ordenada al origen. Nos indica el punto donde la gráfica va a tocar al eje. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular la raíz de una función lineal? Reemplazamos y por 0 y despejamos la x como en una ecuación. Tenemos el ejemplo de y igual a menos 2x más 8. Esa es la función a la cual yo voy a averiguar su raíz. Y ahí empiezo con esta situación de ecuaciones, ¿sí? A la y la reemplazo por 0 y ahí empiezo a despejar hasta encontrar la x sola. Bien, una vez que hacemos el paso a paso de cada una de las cuestiones, siempre tengan en cuenta que cuando estoy pasando una multiplicación de un número negativo, la paso como una división de un número negativo. ¿Sí? Por favor, no cambien el número negativo ese que está ahí. Y así obtengo la raíz, que en este es 4. ¿Cómo voy a ordenar? ¿Cómo voy a ordenar? Disculpen, ¿cómo voy a calcular la ordenada? Justamente, si con la raíz igualé a y, con la ordenada igualo a x. Si es que se olvidan de cuál de los dos números que tengo en la representación simbólica o en la expresión matemática de la función lineal, lo pueden simplemente hacerlo de esta manera. Con el mismo ejemplo vamos a encontrar así que tenemos la ordenada al origen y igual a 8, que justamente es como tenemos arriba. Bien, los voy a ayudar con el puntero para que se den cuenta de que justamente nuestro término independiente, nuestra b, ¿sí? Es la ordenada al origen. ¿Cuál es el gráfico de la función lineal? Como recién les había dicho, es cuando obtenemos una recta. Bien, para poder hallar una recta simplemente debemos marcar dos puntos. Con dos puntos yo marco una recta. Podemos utilizar la raíz, que es la que buscamos, y la ordenada al origen para llevar a cabo la construcción de la función vista en el ejemplo anterior. Bien, en este caso tenemos la ordenada al origen, que es 8, y la raíz, que es 4. Marco esos dos puntos y trazo la recta. ¿Sí? No hay por hacer. En este caso existen tres distintas expresiones de las rectas. Está la ecuación explícita, que es igual a x más b, que es lo que habíamos visto antes. Está la ecuación implícita, que es cx más dy más e igual a 0. ¿Sí? Recuerden que c, d y e pueden ser números cualquiera, igual que en el ejemplo anterior con a y con b. Y en el ejemplo de ecuación segmentaria, m y n son números cualquiera, pero cada uno representa algo. En la explícita, la a es la pendiente y la b es la ordenada del origen. Y en la segmentaria, la m es la abscisa y la n es la ordenada. ¿Sí? Como bien tenemos datos a tener en cuenta abajo, b y n son iguales, o sea, la b que tengo en la ecuación explícita y la n de la ecuación segmentaria son iguales, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que m la obtenemos con el cálculo de raíz. El cálculo de la raíz en la ecuación segmentaria, ¿sí? El valor de m es eso, ¿bien? Despejando la ecuación implícita, es decir, la ecuación que tenemos en el centro de la imagen, vamos a obtener la explícita. Calculando raíz y ordenada, podemos transformar la explícita en segmentaria. ¿Bien? Voy a continuar con que hay que tener en cuenta que estas son distintas ecuaciones de la recta. Voy a tener un ejemplo. En el ejemplo anterior que vimos, sabemos que y igual a menos 2x más 8 tiene como raíz a 4 y ordenada 8. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación implícita.
Ahora, ¿qué pasa cuando queremos buscar la ecuación segmentaria? Ya sabemos cuál es la raíz y cuál es la ordenada, entonces simplemente debemos solamente hacer la sustitución correspondiente. Recuerden que m es la raíz y que n es la ordenada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo saber yo de dónde pudo haber salido la ecuación implícita? Bien, por ejemplo, si yo tengo 4x más 2y menos 16 igual a 0. Si yo empiezo a despejar, bien, paso el 16 sumando, paso el 4x restando y paso el 2 dividiendo, ahí recién puedo llegar a encontrar el ejemplo que yo tenía. Esa sería nuestra ecuación explícita, ¿sí? Por eso, una vez que llegamos al resultado, puedo obtener mi ecuación implícita. Y así es como puedo yo llegar a tener la explícita a la implícita, simplemente despejando. ¿Qué podemos también decir a partir de las funciones lineales? Nuestras rectas perpendiculares y paralelas, ¿sí? ¿Qué son? Nuestras rectas paralelas son aquellas que son dos, ¿sí? Que no tienen ningún punto en común, ¿sí? Y las pendientes son iguales, como en el ejemplo. Si tengo y igual menos 4x más 8, y igual menos 4x menos 5, podemos corroborar que la pendiente es la misma, es menos 4. Entonces, si la pendiente es la misma, simplemente sé que esas rectas son paralelas, ¿sí? Más allá de la ordenada. Pueden tener la misma ordenada, que no nos va a servir de nada porque quiere decir que está una superpuesta de la otra, o tenemos dos ordenadas totalmente distintas, que es lo que normalmente pasa, ¿sí? Y también tenemos las perpendiculares, que es cuando dos rectas tienen sus pendientes inversas y opuestas, es decir, con el signo contrario. Van a poder observar justamente en esta situación que tengo una función y igual 3 medios de x menos 5 y la otra función y igual menos 2 tercios de x más 2. Yo tengo 3 medios acá en esta pendiente y menos 2 tercios de x en la segunda función. ¿Qué quiere decir eso? Justamente de que estas son perpendiculares. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que tenemos la pendiente dada vuelta y cambiada de signo. Detalles a tener en cuenta, las rectas paralelas nunca se cortan y las perpendiculares, se cortan formando 4 ángulos de 90 grados, ¿sí?